Actualidad, opinión, controversia, entrevistas, debates, Uniautónoma. Reformar la Carta Política siempre ha generado una serie de inquietudes y contradicciones, máxime cuando los temas relacionados tienen que ver con la política, el Congreso y la justicia. Hoy por hoy el panorama para las tres ramas del poder público se ha tensionado un poco por cuenta de que la reforma de equilibrio de poderes pasa a último debate. Desde que el gobierno de Juan Manuel Santos anunció en julio de 2014 que presentaría en el Congreso un proyecto de acto legislativo para reformar la Constitución con el tema de equilibrio de poderes, la discusión en el panorama nacional no ha cesado. El proyecto, que entra a último debate en el Congreso, elimina la reelección del presidente y el procurador, deja sin fuero especial al vicepresidente y les quita el manejo autónomo del presupuesto de la rama judicial a los magistrados. Sin embargo, sus principales detractores, ubicados en la cúpula judicial, afirman que los ciudadanos de a pie no tendrán acceso a la justicia, que es el verdadero problema, por la congestión de los despachos y la demora en las decisiones judiciales y la precariedad del presupuesto. Aunque el gobierno ha reiterado que el escenario propicio para dirimir las discusiones en torno al proyecto de forma cordial y apelando al diálogo es el Congreso, el debate crece y está más vivo que nunca. ¿Qué dirán nuestros panelistas al respecto? Doctor Fernando Borda, decano, Facultad de Jurisprudencia, especialista en Derecho Público. Doctor Orlando Abello, director Programa de Derecho, árbitro en Cámara de Comercio. Doctor Álvaro de la Espriella, abogado, historiador, profesor de Ciencias Políticas. Señores, bienvenidos a Debates Uniautónoma nuevamente. Para poner en contexto y después de esta pequeña introducción a nuestros televidentes, sabemos que la reforma de equilibrio de poderes nace en virtud de unos fenómenos que se han venido presentando en la antigüedad y recientemente, por ejemplo, la figura de la reelección presidencial y pues de los altos funcionarios en el sistema de pesos y contrapesos, la fallida y fracasada reforma a la justicia, las funciones electorales de las Cortes, el nombramiento de los magistrados, el juzgamiento a los congresistas, en fin, son una cantidad de tópicos. Así las cosas, doctor Borda, empecemos por usted. ¿Usted cree que una reforma con tantos tópicos que se hace llamar multitemática para los voceros del gobierno sí puede conservar ese fin para el cual fue creado, teniendo en cuenta todas estas cuestiones? ¿O también podría ser una colcha de retazos o una reforma tutti frutti, como aseguran quienes están en contra? ¿Qué piensa usted al respecto? Algo es cierto en eso último, porque algunos señalan que podríamos estar también en presencia de retaliación por parte del Congreso de la República. No olvidemos que las altas cortes enviaron a muchos de los miembros de la rama judicial, de la rama legislativa, a la cárcel. Pero también hay cosas nuevas, por ejemplo, el fenómeno Pretel. Los magistrados de las altas cortes los juzgaba, o los viene juzgando, el Congreso, la Comisión de Acusaciones, que en mi criterio, para estos menesteres, ha servido para tres cosas importantes: para nada y para absolutamente nada. Entonces había que también colocarle freno a esta situación, que a los magistrados los rondara alguien, pero sí, también existen esos elementos que decía al principio, en donde hay algo de revanchismo por parte del Congreso de la República en este tipo de reformas. Se interpreta entonces que el Congreso de cierta manera tiene un componente de retaliación hacia la reforma, debido a que la Corte de alguna manera también ha condenado e investigado a muchos congresistas. Estamos hablando de aproximadamente un 30%, doctor Abello. Pero yo no pensaría así realmente. Yo disiento respetuosamente de ese punto de vista, porque parto de la buena fe de que los congresistas están tramitando una iniciativa legislativa presentada por el gobierno, y que evidentemente no pudo ser consensuada con la rama. Pero el hecho de que no haya sido consensuada con la rama no implica necesariamente que sea una retaliación contra la rama.
Por lo contrario, yo he visto actitudes que de pronto han desinstitucionalizado en las personas que ejercen los cargos, más que en las mismas instituciones. Por ejemplo, el fiscal general de la Nación se opone a una reforma y manda a los magistrados y a los jueces a que vayan a protestar ante el Congreso de la República porque según él esa reforma es tan grave o más grave que lo que sucedió en el Palacio de Justicia cuando el Palacio de Justicia fue quemado y fueron muertos sus miembros. Yo creo que eso es una comparación bastante exagerada y una manera de presionar indebida de un alto funcionario. Igual cuando el presidente de la República envía a sus ministros a que vayan al Consejo de Estado a exigir cambios en una posición del Consejo de Estado con relación a la aprobación, por ejemplo, de la venta de Isaén. Yo pienso que esa intromisión de unas ramas en otras es lo que desvirtúa pues, el principio de Montesquieu, de la separación de los poderes, de la autonomía de los poderes, ese concepto ya clásico y tradicional que se ha mantenido en casi todas las democracias. De manera que yo lo que creo es que ha habido posiciones personales de altos funcionarios públicos que han enrarecido el ambiente de una reforma que, en mi opinión, tiene muchas cosas buenas. Pero se comparten malestares mutuos, es decir, el Congreso tiene su malestar con la Corte y a la vez la rama judicial de alguna manera también siente un malestar de que le eliminen el Consejo Superior de la Judicatura, de que le quiten autonomía, ese autogobierno y ese componente mire, corporativista que ellos mismos se administran. Si hay cosas evidentes que yo creo que nadie atrevería a negar en esta reforma, que hace rato están llamadas a ser revisadas y modificadas, como se está haciendo, es la inoperancia de la Comisión de Acusaciones, que como lo dijo el doctor Borda, para nada. Tema importante. El Consejo Superior de la Judicatura, que desafortunadamente también no estuvo a la altura de las responsabilidades que le fijó la Constitución de 1991, desafortunadamente, y para mí más por equivocaciones de los hombres que han ocupado esas posiciones que la misma institución. Por eso es que el gran reto de nosotros como universidad es formar hombres realmente con ética, con conocimiento del derecho, con responsabilidad social frente a la comunidad, que vayan a ocupar cargos. Yo creo que hay que mejorar más el hombre que las instituciones y para eso está la universidad y para eso estamos nosotros. Así es, interesante debate. Doctor Álvaro de la Espriella, vamos a finalizar este segmento con usted porque si bien hemos hablado de dos poderes importantes como son el legislativo y el judicial, estos dos poderes han tenido crisis y bastante dramáticas. ¿No le parece controversial ahora precisamente que estamos en un periodo preelectoral en donde hay pugna de fuerzas políticas también? Bueno, antes que todo yo quiero celebrar que el doctor Borda haya acogido con tanto beneplácito los atractivos sustantivos o adjetivos que instauró aquí hace más de 8 o 9 años el doctor Álvaro Uribe, cuando decía que había que trabajar. Ahora lo veo muy eufórico. Con el para nada. Manifestando que los antecedentes de reforma jurídica no sirvieron para nada. Eso me gusta mucho verlo, pues, dentro de ese encuadre ideológico de las derechas, pero espero que solamente no pase de sustantivos y adjetivos nada más. Está bien equivocado, mi querido doctor, eso nada por ahí. Tenemos orillas muy diferentes en el criterio acerca de si el señor Uribe fue un gran estadista o fue un gran gobernante. Estamos de acuerdo. Yo lo ubico más bien como gobernante, no como estadista, porque las posiciones, sobre todo cuando, y qué bien que haya tocado el tema, porque todo este problema tiene sus orígenes, hunde sus raíces en el articulito que cambió la Constitución colombiana y buscó la reelección. Aquí vino todo este problema. Es que en el fondo, esto concuerda con mis palabras, esto es un teatro, pero el quinto poder es el señor fiscal. Lo vemos opinando, metiendo las narices en todo y está violando totalmente sus alcances constitucionales y sus funciones constitucionales. Esto lo traigo a colación. ¿Por qué le da miedo eso, doctor, que esté opinando un fiscal? Si es una persona que tiene un criterio
académico, Pero- profundamente académico, y tiene algunos criterios. Yo sé que el fiscal perdió la pelea y mucha gente ataca al fiscal. Yo tengo algunas... Doctor, pero es que eso no son sus funciones. Pero, doctor, yo creo que la gente, No. con funcionarios públicos deben opinar. No, Cuando pero- él llama a la constituyente se asustaron muchos. ¿Y qué es cuando se llama a la constituyente? Se llama al pueblo. Sí, pero Mucha gente se asustó y parece que usted también se asustó. sí, pero mucho. ¿Cómo no me voy a asustar si veo que se va quebrando la independencia de los poderes, la clásica independencia de los poderes, y ahora hay una mezcolanza que se pretende redimir con un proyecto de ley, bueno, ojalá se convierta en ley hoy o mañana, en una ley de equilibrio de los poderes? Ojalá que nos volvamos a ese principio antiguo, exegético, dogmático, en donde se respetaban los campos. Pero sí, fíjese en cuanto a eso, yo pienso que obviamente estos 20 o 30 artículos que reforman la Constitución en el acto legislativo que deben estar transitando de su último y octavo debate, hay cosas buenas. Por ejemplo, lo de la puerta giratoria de los funcionarios de las altas cortes. Siguiendo con lo del articulito, la yo te eliminación de la elijo, reelección. Yo te elijo, tú me eliges, incluso la reelección misma, Las funciones electorales de las Cortes. durante el primer periodo fue buena, ya una segunda reelección pues fue lo que generó parte de ese desequilibrio. Pero fíjese que cuando hablamos que hay que equilibrar lo desequilibrado, hay que partir de la base de que hay un desequilibrio. Sí. Entonces yo no puedo entender, por ejemplo, cómo uno de esos artículos propone, porque ya hablé de los que estoy de acuerdo y que me parecen buenos, pero por ejemplo yo no puedo estar de acuerdo con que a los congresistas se les levante la inhabilidad o el impedimento para ser nombrados ministros. ¿Por qué? Porque justamente eso es, a través del Ejecutivo, tener a un Congreso aspirando todo el tiempo a ser ministros. Y esos señores están para servirle al Ejecutivo. Doctor, en el sistema parlamentario es así. No, un momento. El sistema parlamentario es así. No. Es Pero diferente. tenemos aquí un sistema presidencialista. No, es diferente. No parlamentario. No, lo contrario. Ojalá tuviéramos un régimen parlamentario. Además de los ríos de miel que corren, endulzarle el oído a los congresistas con la posibilidad de nombrar los ministros. Yo creo que cuando se prohibió porque antes se podía hacer, Sí, y claro. se hizo, cuando se prohibió en la Constitución del 91 que los ministros que los congresistas pudieran ser nombrados ministros, fue una de las medidas sanas y que apuntaban a eso. Pero muchos ministros... Apuntaban a la autonomía. Muchos ministros son recomendados por los políticos. Que sea el político, el congresista, el que asuma la responsabilidad, no me parece mal. Porque ellos llegan, por ejemplo, en el caso de los ministros que han nombrado ahora el gobierno de Santos, que tampoco estoy con Santos, mi querido y estimado doctor, han llegado, son simplemente mensajeros de políticos. Entonces, ¿por qué no ponen directamente a esos que mandan el mensaje a que sean ministros y pongan la cara? Yo no lo veo tan mal, mi querido doctor. No, yo pienso que es que el que es elegido congresista por un periodo determinado de 4 años debe cumplir con sus funciones de congresista a los 4 años. No puede estar allí esperando calificar o llenarse de méritos ante el presidente de la República, por lo tanto pierde total autonomía crítica y de control político, porque lo que está esperando es ver cómo llegan al gabinete. Perdóneme una interpelación, doctora Bello. Doctor porque es que, Álvaro, vamos al primer mensaje, Muy a los bien. primeros cortes de mensajes institucionales. Ya regresamos porque este debate está interesantísimo hoy en nuestro programa Reforma de Equilibrio de Poderes con nuestros panelistas. Ya regresamos. Si esta semana se aprueba la reforma de equilibrio de poderes, habrá un verdadero revolcón institucional. El acto legislativo es uno de los más complejos de los últimos años y modificará 28 normas de la Constitución. Armonizar lo que tiene que ver con la posición del gobierno en torno al manejo de la rama judicial en el proyecto de equilibrio de poderes ha sido de los más complicados en el debate del proyecto,
especialmente por la oposición que han hecho miembros de las altas cortes. Esta es una reforma que tiene un contenido con diferentes vertientes, como lo habíamos anunciado en la introducción, la figura de la reelección, la figura pues de todo lo que tiene que ver con los nombramientos de los magistrados, el juzgamiento a los congresistas, pero en sí muchas preguntas quedan en el aire respecto al pronto y verdadero acceso de la justicia por parte del pueblo. Y las pugnas políticas que se han venido presentando, doctor de la Espriella, usted estaba pendiente con estos temas, especialmente las pugnas políticas que se han originado con todo este tema. Es que me parece, y creo que mucha gente en el país piensa lo mismo, que en el fondo de estos proyectos que se han venido cociendo en el Congreso, y que repito, ojalá prontamente salga la ley del equilibrio de poderes y sea sancionada, hay un trasfondo político que traduce la realidad del país. Yo he escuchado con mucho respeto y admiración, como siempre, a los doctores Borda y Abello, que propugnan por una salida muy jurídica a todos estos temas, que es lo ideal, evidentemente es lo ideal. Pero siempre quiero acotarles que detrás de todo esto, como detrás de todos los actos de poder, de ley, de un Estado, funciona el tema político y aquí ha metido mucho la mano. Me parece inclusive, como ustedes lo dijeron recientemente, que es fruto de un resultado de situaciones anómalas que se presentaron en los últimos 10 años en Colombia. Y esas situaciones anómalas están timbradas por un corte político que ha inclusive dividido al país. Si nosotros vemos los diferentes puntos que se están cocinando o que ya están listos para ser aprobados en una ley, como el Tribunal de Aforados, como lo mencionado por usted, doctor Abello, la eliminación de la Corte... Del Consejo Superior. Del Consejo Superior de la Judicatura y otros tantos más. La falta de vigilancia de las Cortes es que ellos tienen que comprender que tienen que ser vigilados. Nosotros estamos observando que se están tomando temas interesantes y por eso al principio hablé de la retaliación. Ahí se están pasando cuentas. Sí. Y esas cuentas, hay unas cosas muy buenas, como lo dice el doctor Abello. La prohibición del yo me elijo, tú me eliges, que los magistrados tengan unos jueces específicos, que tengan que responder, eso me parece bien. Pero si tú miras esa reforma, allí va a salir fortalecido el presidente de la República y en gran parte los congresistas del país. Y ese nivel de intocables que tenían los magistrados, pues es la parte buena, también los colocan en su lugar. Pero en el fondo, te repito, al pueblo lo que le interesa al final es que se dé cumplida justicia. Así que yo creo que, si bien es cierto, hay cosas que avanzan y las élites intelectuales del país discuten sobre eso, el pueblo, repito, necesita normas contundentes, que la tutela, por ejemplo, Sí. se involucre más en el manejo de las decisiones judiciales, o sea, que las sentencias se parezcan más a la tutela. Porque fíjate tú que esa institución se creó rápidamente y solucionó muchos problemas. Mucha gente ataca la tutela porque cree que congestionó, todo lo contrario. Si no hubiese sido por la tutela, más estuvieran congestionados los tribunales porque todo el mundo presentaría procesos ordinarios. La tutela comenzó a bajarle un poco la temperatura a eso y yo creo que nosotros debemos marchar definitivamente a través del Congreso en una reforma a la justicia donde sea más rápido, pronta y efectiva la aplicación de justicia. Pero se necesita otra reforma que trate específicamente los temas de justicia, doctor. Yo creo que con los mismos instrumentos que tenemos ahora lo podemos hacer. Pero como ahora se trataba era de nivelar poderes, Sí. entonces estamos hablando de equilibrio de poderes. Y ya que habla usted de pueblo, ¿qué piensa de lo de la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente que A mí no me propuso da el fiscal? miedo. Muchas personas en este país, cuando Él le dice hablan que de de Asamblea salir Nacional demanda eso. Constituyente, se asustan. Y no, yo creo que cuando se habla de una Asamblea Nacional Constituyente, en cualquier tema que se esté dando, se está hablando es que convocar al pueblo. ¿Y por qué le vas a tener miedo al pueblo? Si es y sobre todo, el poder constituido, que es el Congreso, puede crear condiciones
pero el poder constituyente que somos nosotros, eso es determinante. Y en un proceso de paz como el que se avecina dentro de lo que se está discutiendo en La Habana, para mí es a través de una Asamblea Nacional de Constituyente o un referéndum. Doctor Porque Borda, ahí se va a convocar el pueblo, que es el poder constituyente, no el Primario. constituido como el pero Congreso. perdóneme una interpretación y le ruego el favor de que me conteste esta pregunta. Pero si es que el poder del pueblo ya delegó constitucionalmente en la creación del mismo Congreso, que tiene todas las facultades para hacer las reformas constitucionales, ¿qué necesidad hay de crear un ente nuevo, probablemente burocrático, probablemente influido con la política, para tratar un tema que lo puede remediar, lo puede abordar dentro de sus facultades el mismo Congreso? Yo creo, a ver, y respondiendo un poquito, adelantándome a la pregunta que le acaban de hacer, y excúsenme la interferencia, que justamente cuando se convoca, por ejemplo, este proyecto prevé que hay que convocar al constituyente primario para reformar el tema de la reelección. O sea, le echaron candado y tiraron la llave al mar. Nosotros no puede haber reelección a no ser que el constituyente primario Lo diga. lo diga. Entonces, son temas que se justifican. Yo estoy en parte de acuerdo en que el constituyente primario debe reservarse para temas de los cuales no se ocupa normalmente el poder constituido, o sea, el Congreso. Por una consulta popular, por ejemplo, algo así, alguno pero, de los pero, que pero, prevé. pero bueno, yo también estoy de acuerdo con el doctor Borda en que lo que le importa al pueblo, al ciudadano común y corriente, es el acceso a la justicia. Sí, claro, estamos de Y el acuerdo. acceso a la justicia, mire, ya lo hemos dicho en otros programas, el acceso a la justicia, el pueblo se sentía cerca de la justicia con la tutela. Y por lo tanto, la Corte Constitucional, que era la que en definitiva era el órgano de cierre de la tutela, era un organismo que tenía muchísimo prestigio. A ver, yo para contestar el cuestionario que me hace el doctor de la Estrella, una cosa es el poder constituyente y otra cosa es el poder constituido. El poder constituyente es el Congreso. El poder constituyente somos nosotros, el poder constituido es el Congreso. Pero el Congreso, doctor, usted lo bien sabe, porque usted es un profesor del área del derecho político, tiene muchos intereses. Ellos no se van a reformar. Entonces, hay situaciones como por ejemplo la paz, si estamos o no dentro del proceso, de acuerdo con el proceso de la paz, hay que convocar al pueblo. Porque si tú no convocas al pueblo y el pueblo dice sí o no, el pueblo va a creer que el poder constituido, que es el Congreso, no tengámosle miedo a la constituyente. Y yo creo que, o la convocatoria de un referéndum en donde el pueblo decida si está de acuerdo o no con este tipo de procesos, porque eso lo va a legitimar. Así que yo creo que no hay que tenerle miedo a este tipo de figuras y el pueblo colombiano ya ha madurado. Inclusive las redes, muchas cosas ya la gente, ni los periódicos influyen ya casi, ya la gente se está haciendo sus propios criterios. Ya la gente no le va a meter el dedo en la boca como se lo metían anteriormente porque habían 3, 4 medios de comunicación. Ahora las redes, la información, la educación en Colombia pasó a través de la Constitución del 91 a ser pluralista. Entonces, buscar que el pueblo se pronuncie me parece que es un buen síntoma que estamos avanzando. Pero es que se puede pronunciar. La misma Constitución ofrece una serie de instrumentos, de sistemas y de métodos para que haya un pronunciamiento, pero no necesariamente tiene que ser la convocatoria, y discúlpenme que lo haya interrumpido de esta manera, la convocatoria de un ente nuevo que puede sufrir las mismas consecuencias de intereses egoístas enquistados que hay en el Congreso. Entonces estaríamos ante dos. Es que la historia es sabia. Las veces que ha habido constituyente en Colombia no han sido las más afortunadas. Afortunadamente en el año 91, y eso fue por la calidad principalmente, por la calidad de personas que fueron elegidos como constituyentes, pudo sacar adelante esa gran reforma. Pero la historia hacia atrás, las veces que ha habido constituyente en Colombia, que son muchas, no han sido bastante afortunadas, ni siquiera medianamente afortunadas. Entonces yo pienso que habría que utilizar, sí, lo que usted pide, lo que usted dice y sostiene, que me parece muy bueno, que
se invoque al constituyente, se convoque al constituyente con los instrumentos que la Constitución misma da. Vamos a un corte, doctor Borda. Esto está buenísimo. Regresamos ya a Debates Unión Autónoma. Reforma de equilibrio de poderes, ese ha sido nuestro tema en Debates Uniautónoma y hemos tocado diferentes tópicos, pero esta vez y ya para cerrar a manera de conclusión, señores, es importante decirle a la ciudadanía que el gobierno ha manifestado en múltiples oportunidades a través del Ministerio del Interior que esta ha sido una reforma encaminada a recuperar la confianza de la ciudadanía, pero es paradójico, doctor Abello, debido a que quieren recuperar la confianza de la ciudadanía, pero con esta pelea entre el Congreso, la rama judicial, muy difícil que se construya ciudadanía, confianza en la opinión pública. Sí, no, bueno, yo creo que el acto legislativo que se está estudiando en este momento en el Congreso le falta todavía el filtro de la Corte Constitucional antes de la sanción misma del acto. Por lo tanto, allí será examinado, que sea pues la parte formal del trámite del proyecto, y por supuesto si pasa ese filtro, entonces estaremos ante un hecho cumplido de una reforma constitucional. Mientras tanto estamos en la etapa de la controversia, de la discusión, de las posiciones obviamente no muy amables por parte de sectores de la rama judicial frente al proyecto, la decisión del Ejecutivo de sacarlo adelante y unos congresistas que hasta ahora han hecho un trabajo que yo debo reconocer que ha sido serio hasta el momento. A ver, doctor, yo creo en el tema que usted toca, que me parece importantísimo, que es el de el control de constitucionalidad, porque este es un acto legislativo, 8 debates, ya estamos en el 7º. Sí. Ya se anunció demandas, el fiscal ya anunció una demanda, cosa que no cayó muy bien. La Asociación de Juristas también en Colombia también anunció una demanda. Yo tengo una duda, yo tengo que en la parte del control financiero de la rama judicial prácticamente se lo quitan al Consejo Superior de la Judicatura. Hubo un intento de pasárselo ahí en el debate 6º a las altas cortes, pero parece que eso fracasó y quedaría en cabeza de un gerente que va a manejar 3 billones de pesos, y habría allí una posibilidad de entenderse, y en el análisis constitucional, porque eso lo va a revisar la Corte Constitucional, que hace parte de la rama judicial, de que ahí pierde autonomía la rama judicial. Claro. Y por eso estamos hablando al principio del programa de algo de revanchismo. No, siempre se ha dicho que la rama judicial requiere autonomía presupuestal. Y en cierta forma había una figura que era parecida a esta, un gerente, pero que era nombrado por la sala administrativa del Consejo de la Judicatura y que era el que ejecutaba el presupuesto de la rama. Pero la cuestión era quitarle esa función al mismo Consejo Superior de la Judicatura, que se administrara para que fuera otro. Por supuesto que supeditado al Ministerio de Hacienda, que es que finalmente define para dónde van los recursos del presupuesto. Pero ahora lo que se hace es que ese gerente que había antes, que era nombrado por un órgano que ya no va a existir, pues tiene autonomía propia, es un gerente de la rama. Uno de los cargos más importantes del país va a ser ese. Claro, es un cargo muy importante, y es el que va a nutrir. Y apetecido. Que va a nutrir. Y apetecido. Que va a nutrir a la rama judicial de la autonomía presupuestal que ellos están reclamando desde que existe la rama judicial. Vamos a redondear, señores, porque ya tenemos que ir concluyendo. Muy importante saber cuál es el impacto que va a tener esta reforma en la ciudadanía, en la opinión pública. Muchos de nuestros televidentes se lo estarán preguntando justamente porque está muy bonito todo, la reforma es muy orgánica, habla de unos reajustes institucionales, pero dice el pueblo, ¿qué tengo que ver yo ahí? ¿A mí en qué me impacta eso? Por ejemplo, doctor Borda, usted que se muestra muy afín con involucrar mucho al pueblo. El doctor Borda dijo que nada. Y yo estoy de acuerdo con él en cuanto a legítimo interés y el querer del pueblo es que haya acceso a la justicia. No lo baña. Claro.
esa Eso es lo reforma no importante, baña sí. directamente al pueblo porque es de élite, es de, Sí, de pero organización. los efectos, doctor Borda, Pe- es lo que usted dice, que los efectos sean tan positivos que le sirvan Sí al pueblo hay. y lo perciba. Eso es el eso Sí, es lo te más va a importante. tener ¿Cómo en el hacemos que fondo- sea más funcional? Porque es eminentemente Bueno, orgánica. funcional, esa es la palabra. Yo creo que hay cosas que quedan todavía muy crudas allí en la reforma y creo que a través de los mismos instrumentos que existen se puede llegar, repito, a que la justicia sea más pronta al pueblo, que sea cumplida. Y allí todavía no hemos trabajado. Se han creado nuevos magistrados de descongestión, pero todo eso pasa por la cuestión presupuestal. Si no hay un mayor presupuesto para la rama judicial, todas estas reformas que hemos estado discutiendo van a quedar simplemente como algo importante, pero que no es lo más importante. Y ellos dicen ser la cenicienta, doctor Abello. Pero es que la justicia tardía es injusticia. La justicia tardía es la peor de las injusticias. Y siguen todas estas preguntas en el debate nacional, pero usted, amigo televidente, finalmente tiene la respuesta. Nosotros aquí simplemente aportamos los elementos y los criterios de nuestros panelistas. Señores, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros en este debate Uniautónoma y ustedes también por habernos permitido entrar a sus hogares a través de Uniautónoma TV. Hasta una próxima oportunidad. Actualidad, opinión, controversia, entrevistas, debates Uniautónoma.